Hola, ¿cómo están amigos de Ultimátum? Muy buenas tardes. Ahora vamos al espacio de la entrevista de este lunes 18 de diciembre del 2023. Javier Guizar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Alejandro? Buenas tardes a todos. Fresca la mañana aquí en Tuxtla Gutiérrez, pero ya se empezó a sentir el calorcito. Claro, en San Cristóbal dicen que estuvieron muy fríos en la mañana. Bien, empezamos, si te parece, con la columna de nuestro director Ahmed Samayoa, Tarot Político, dice confusión sobre las encuestas para alcaldes. ¿A qué se refiere Ahmed? Pues a estos rumores que empezaron a surgir desde la semana pasada, Javier, y digo rumores porque no ha habido una declaración contundente de los líderes de Morena con respecto a que las encuestas para buscar candidatos a alcaldes van a realizarse solamente en 200 municipios de los más de 2.400, 2.500 que hay en todo el país. Y en Chiapas pues habían dicho que en 8, hasta nos dijeron los nombres, ¿verdad?, de los municipios más poblados, más grandes de Chiapas. Y bueno, pero eso es por un lado. Y dice Ahmed que hay más confusión porque otros piensan que va a ser en 7 municipios, otros que en 60, o sea, nadie sabe, nadie supo. ¿Qué va a pasar ahí? Lo que pasa es que todos los participantes de los 123 municipios de Chiapas, permítanme aclarar, el 124 es Oxchuc, que se rige por otros usos y costumbres, no por elecciones constitucionales. A 123 municipios, pues los morenistas de esos municipios pues están ilusionados, se registraron y dicen voy a participar en la encuesta, seguramente ya han hecho trabajo de presencia en las comunidades, en sus pueblos, ilusionados de que puedan salir arriba en las encuestas y de buenas a primeras les dicen no va a haber encuesta, entonces los dejan desilusionados, están desconcertados, seguramente van a pedir una explicación al propio Morena, porque tiene sus órganos internos también para dirimir esas inconformidades. Bueno, a eso se refiere Ahmed, confusión sobre las encuestas para alcaldes. Y termino, si me permites, de tarot y adivinanza, con el mismo tema, ¿verdad? Dice, ¿qué criterios aplicará Morena para definir las candidaturas de unidad a las presidencias municipales? Nadie sabe tampoco. Yo veo complejo el tema de que de 2.400 municipios que van a elegir alcaldes, ese sería un universo enorme, con un presupuesto enorme. Tendríamos que tener muchísimas encuestadoras a nivel nacional o estatal, dependiendo de los estados y si en cada uno de esos estados exista encuestadoras serias y responsables. Entonces sería un universo muy grande, Alejandro. Yo entiendo que en la muestra son 200 y de los cuales supuestamente nos habían informado de muy buena fuente que iban a ser 8, que era Tuxtla, que es la capital, obviamente, San Cristóbal, Ocosingo, Tapachula, Villaflores. Nos íbamos a la región selva, que es Ocosingo, Chilón y Palenque. Yo supongo que son los municipios más rentables electoralmente, no quiero decir que los más importantes, electoralmente por el número de votantes que deben estar en el padrón electoral y de acuerdo a la presencia también yo supongo, dijo el maestro Sabines, que por ahí exista una población importante de seguidores de Morena. Entonces, esos 8 municipios nos habían informado que iban a ser encuestados y que lo demás iba a un acuerdo, pacto, negociación política para ver quiénes iban a ser los candidatos. Entonces, pues vamos a estar atentos, como tú muy bien lo dices y como lo dice la columna de su director general de la Mesa Mayor, por supuesto que causa malestar porque pues, te inscribes a un proceso democrático donde dices que va a haber una encuesta y que quien quede mejor posicionado va de candidato de Morena. Entonces va a ser interesante a ver si muchos de ellos no se brincan al Partido Verde. Cuando les digan, tú no vas de enfrente, me voy al Verde, a un aliado de Morena. Sí. O ese puede ser la salida también. Porque abajo, a las presidencias municipales, ya se sabe, van separados PT, Partido Verde en Chiapas y el Partido Morena. Aun cuando la presidencia de la República, a la gobernatura, al Senado y en algunos espacios
a las diputaciones federales o al Senado también abiertos, en las presidencias municipales van a ir separados. Entonces, si no vas por Morena, pues te decís, bueno, ahí está el verde. O el PT, o el que son PT, aliados. Y dense abajo. Bueno, también Chiapas Unido, aliado. Bueno, RCP, Chiapas Unido. Ahí les va otro dato también que no debemos olvidar. 14 partidos están acreditados. En Chiapas. De tal manera que en algún municipio podrían haber 14 candidatos distintos. Nada más, ¿no? Bueno, pues ahí dejamos la columna de Ahmed, es el tema que trata, ¿no? Tu servidor, en Acá Entre Nos, merecido honoris causa, me estoy refiriendo a Enoc Hernández Cruz, que el reciente sábado fue merecedor de este mecanismo de reconocimiento a las personas por su altruismo, por su generosidad, por su desempeñar público, en fin. Estoy refiriéndome a Enoc Hernández Cruz como a un hombre bueno, como un político bueno. Lo conozco desde hace mucho tiempo, hemos sido amigos, compañeros de los medios de comunicación en un inicio, después trabajé con él cuando fue presidente de San Cristóbal del 2001 al 2004, 2002-2004, perdón, y yo he percibido, lo he constatado, y creo que mucha gente también, de que es una persona buena, es generosa, es solidaria con los que menos tienen, con los desprotegidos, cuando desempeña algún cargo público. No le conozco que sea prepotente, que sea grosero con sus colaboradores, ni con sus subordinados menos, ¿verdad? Entonces, a eso me estoy refiriendo y creo que, a mi juicio, por todo su comportamiento público de Enoc, fue merecido este doctor honoris causa que le otorgó la Universidad Cristiana de Chiapas, así se llama, ¿verdad? Así es. Universidad Cristiana de Chiapas, exactamente, cuyo rector es el maestro César Bernardino Serrano Mucamendi, personaje político conocido antes, ahorita se dedica a la actividad académica. Sí, y bien por el político Enoc Hernández Cruz, un reconocimiento de su trayectoria, que además también pertenece a este grupo religioso. Ahí escuché, porque fui testigo, fui invitado y participamos, asistimos. Ahí estaba entre la Junta de Gobierno o los académicos que son los responsables de entregar el honoris causa. Estaba ahí su guía espiritual del político Enoc Hernández Cruz, un reconocimiento merecido. Es un político, como todos los políticos, polémico, amados y odiados, pero sí se le reconoce el liderazgo que tiene Enoc Hernández, hoy metido en un proyecto político importante, y sin duda, lo veremos el próximo año con todo en el proceso electoral. No sé si vaya de candidato o los trabajos que vienen alrededor de él seguro lo van a beneficiar, porque se escucha mucho a Enoc. Muchos dicen que puede ser el próximo dirigente del Partido Verde, otros dicen que puede ser senador, que también puede ser candidato a gobernador por el Partido Verde, o a diputado federal, o en su caso diputado local. Lo que sí me queda claro es que en uno de esos espacios tiene una vamos a ver a Enoc Hernández Cruz. Claro, y felicidades Enoc por este honoris causa. Y bien, Armando Ríos Peter, desde la Ciudad de México, Rebelión Social, Derecho de Piso, fíjate que da un dato revelador, preocupante, desilusionante, que de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, el 69% de las entidades federativas registran cobro de piso por parte de las bandas criminales, dice, lo que afecta hasta en 80% las ventas de algunos comercios, y ahí menciona todos los estados en donde aparecen el registro de esta Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, y, sorpresa, ya aparece Chiapas en esa triste lista. Ahí le invitamos a que lean a Armando Ríos Peter. Sí, hay que estar atentos, y yo le digo a nuestro público que esté atento esta semana, que vamos a tener muchísima información. Hay temas políticos que se van a desarrollar en esta semana y en los primeros días de enero, temas nacionales y temas estatales, y sobre todo los temas municipales. Hoy por la mañana tuvimos un desayuno importante, ojalá lo pueda ver en repetición en nuestra plataforma,
con temas que aquí estamos analizando y que sin duda, los vamos a desarrollar en esta semana. Entonces estamos atentos a las plataformas y a nuestros columnistas que hoy, la verdad, con muy buenos temas. Así es. Juan Carlos Calimayor, por su parte, a Estribor, Planeta Inhóspito, hace ahí Sí. una descripción de cómo los seres humanos estamos tratando nuestro planeta, y verdaderamente triste, real. Desde que tengo uso de conciencia, se ha dicho que el principal depredador de este país es el ser humano. Así es. Tristemente, Así y así es. lo es. De eso está hablando Juan Carlos Calimayor, los invitamos a que lo lean. También nuestro amigo Jorge Mandujano, tiene tiempo que no lo veo, es un amante de la lectura y de la escritura, escritor, Jorge Mandujano, y periodista. Así es, Jorgito. Es como una colaboración invitada, dice, anda contenta la gente, sabe que voy a ganar, dice Aquiles Espinosa. Y bueno, hace una descripción también de lo que es Aquiles, de lo que ha trabajado a lo largo de su vida pública, en su desempeño político, y pues que está buscando ser ahorita candidato de Morena a la presidencia de Tuxtla Gutiérrez. Jorge Mandujano. Pues, bienvenido, Jorge, a este proyecto llamado Ultimátum. Siempre es un placer leerlo por las redes sociales y hoy con nosotros en Ultimátum. Y mi querido Alejandro, pues está tranquila la ciudad, aunque el centro es un caos. En un ratito más vamos a andar por ahí viendo algunos amigos en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Si nos encontramos, pues nos saludamos, ¿no? Mañana tenemos muchas actividades aquí en Ultimátum. Siga con la programación, hay muchísima información de lo que está aconteciendo a nivel mundial, nacional, la capital Tuxtla Gutiérrez y los diversos municipios que tenemos. Muy bien, esto fue Arsenal de Plumas. Gracias, Javier Guizar. Soy Alejandro Muguel. Audiencia, muy buenas tardes.